Bueno, ahora sí. Entonces, por ahí poco a poco se van logueando y van entrando. Y bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Ayer estábamos hablando de talento, estábamos hablando de competencias, estábamos hablando en principio de lo importante que es identificar el tema del rendimiento en las organizaciones, pero hay muchos factores que están influyendo en ese rendimiento de las personas dentro de la organización. Y obviamente el tema de los talentos es un tema central. Es un tema que define, por ejemplo, el nivel de competencia de las personas y digamos que eso está relacionado a muchas situaciones, no solamente de la experiencia, sino una cantidad de habilidades que se van adquiriendo con el tiempo. Y ayer decíamos que si las habilidades se van adquiriendo, que si determinados talentos nacen con uno o uno los va asumiendo poco a poco. Hablábamos también acerca de la experiencia y entonces eso hace que podamos leer a las personas dentro de la organización. Dicen que los altos directivos tienen un desempeño muy alto en razonamiento numérico y razonamiento verbal. De hecho, también adquieren una habilidad a nivel visual, a nivel perceptual sobre las situaciones de la compañía. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto entregan un reporte y han revisado una y mil veces que el reporte no tenga errores y cuando lo entregan, de pronto su jefe de una advierte que hay un error. No sé si les ha pasado eso y uno dice, pero este man tan suertudo, ¿por qué? O sea, esta persona, ¿por qué tan hábil para encontrar los errores? Y sí, específicamente es una habilidad que tienen los directivos y los jefes y poco a poco se van evidenciando. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a tener una cierta capacidad desde el punto de vista visual, perceptual, a nivel de espacio, a nivel de una cantidad de cosas y entonces hace que, no es que sean magos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasaba cuando mi jefe era el expariente y entonces yo le pasaba un documento y yo ya lo había revisado 100 veces y creía que no tenía ningún error y cuando lo encontraba, o sea, cuando lo entregaba, entonces el expariente me decía, mira, esto está mal aquí, estas cifras no cuadran, esto no sé qué, y uno dice, ay, Dios mío, no puedo entregar algo. Eso a mí personalmente me cuestiona muchísimo porque yo quisiera no tener errores. Pero así a veces uno revise las cosas, pues digamos son habilidades de carácter gerencial y de carácter directivo que tienen las personas que tienen ya una experiencia grande. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Sí, Bastante, diría yo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, vemos también la capacidad perceptual, perciben la organización, perciben las personas, no necesitan que uno les cuente absolutamente nada para que sepan que algo está ocurriendo, que de hecho a veces como esas fibrilas que se van desarrollando al lado de los directivos y de los jefes grandes, pues digamos que no son gratis, son obtenidas a través del tiempo y ellos saben que las cosas no se están haciendo bien. De hecho, recurren a preguntas así como medio capciosas. ¿No será que a usted le está faltando hacer esto o aquello? Y uno dice, pero a este man, ¿quién le está contando? O sea, ¿quién le está llevando el chisme? No es que les estén llevando el chisme, es que dentro de la gestión van adquiriendo determinadas habilidades que les permite llegar a esto, a casi ser adivinos en la situación. Son habilidades que se adquieren a partir del liderazgo, el desarrollo del liderazgo, y eso es bien interesante revisarlo. Desde un comienzo, yo les había dicho que estábamos viendo la gestión de talento humano por competencia. Por lo tanto, nosotros estamos eh, estableciendo toda una lectura de las personas dentro del trabajo a partir de las competencias, o sea, las competencias para definir un perfil de cargo, las competencias para definir mi perfil en mi hoja de vida, las competencias desde el punto de vista del rendimiento, las competencias desde el punto de vista todo lo que debo saber para tener un éxito grande en la compañía y para luego ser pieza fundamental
del crecimiento, para ser parte activa de lo que va a ser esa planeación estratégica de la compañía, para identificar que yo con mis competencias, con lo que conozco, con mis habilidades, con todos esos talentos y todas esas cosas, esos saberes, pues soy un cúmulo de muchas cosas y esa sumatoria de esta persona más la otra, más la otra, más la otra, hacen que la organización tenga un equipo muy fuerte y entonces eso se va evidenciando en factores diferenciales y allí es donde nosotros, digamos, a nivel de comunicación estamos cohesionando desde el punto de vista de que podamos a poder saber leer a la organización y vamos a poder interpretar los intereses, los objetivos que tienen las personas, cómo hacer que estas personas se encuentren dentro de un escenario laboral para que sea bueno para la persona que se vinculó y sea bueno para la compañía. Es decir, que todos en un escenario común podamos conseguir y alcanzar esas metas y objetivos. La observación, la creatividad, el racionamiento ayudan al individuo a guiar grupos. Entonces, estas tres situaciones en particular son las que van formando el carácter de las personas y, digamos, son competencias específicas, pues obviamente ligadas al talento, que nos van a ayudar a conformar buenos equipos de trabajo. Entonces, es importante tenerlas, digamos, allí como presentes. Como les decía entonces, estamos tratando de definir un modelo de gestión del talento humano por competencia y la misión es alinear a las personas que están dentro de la organización con ese plan estratégico de compañía. Esa es la misión de comunicación. La misión de comunicación no es sacar comunicados a la loca, hacer medios internos de comunicación que no dicen nada o que dicen de muchas cosas de la compañía. No, tenemos que estar al servicio de los objetivos que quiere alcanzar la empresa. Entonces, por eso decimos que somos parte de este plan estratégico y ese plan estratégico es el que seguramente si está bien diseñado, seguramente si tenemos una muy buena concepción de compañía, nos va a llevar a que nosotros seamos parte de ese éxito de empresa y entonces allí como comunicación podremos acercar los distintos escenarios, las distintas audiencias. El tema de las audiencias es un tema que vamos a aprender en comunicación interna y externa y voy a hacer un break aquí, un pare. Y es que así como nosotros tenemos audiencias desde el punto de vista mediático, a nivel organizacional tenemos audiencias internas que son clientes internos de la compañía, es decir, son los que están dentro de la empresa. Tenemos audiencias intermedias, o sea, clientes intermedios, gente que está con nosotros y está todo el tiempo haciendo equipo, pero específicamente no pertenece a la nómina de la compañía, pero es fundamental para el desarrollo de las actividades y audiencias externas o públicos externos y ese relacionamiento entre todos es el que nosotros vamos a custodiar y vamos a querer que la comunicación facilite a nivel de entendimiento y que tengamos muy claro cómo hablarle a cada una de esas audiencias. Finalmente, el comunicador organizacional es una persona que está ayudando a la organización y ayudando a la alta gerencia a conseguir esos planes estratégicos. Es el facilitador del proceso, es la persona que está tratando de establecer herramientas comunicacionales para generar una proyección, una buena imagen, una credibilidad y una reputación sobre la marca y sobre la compañía. Y eso se logra teniendo adentro muy claras las cosas, siendo muy claro en nuestro relacionamiento con cada uno de esas audiencias, no importa si son internas, externas o intermedias, pero somos parte del éxito de la compañía. Hay algo que es importante dentro de esto y es pensar que el manual de funciones, que es la carta de navegación que le dan a cada persona dentro de la organización, debe ser sumamente claro. Y ese manual de funciones debe decir específicamente para qué me contrataron, qué tengo que hacer, a quién le tengo que reportar, cómo lo debo reportar, cuáles son mis funciones, a nivel documental de qué estoy encargada,
cómo es que debo presentar los reportes o me presentan reportes y yo qué hago con esa información. Entonces, es un sinnúmero de procedimientos y de procesos que llevan a la persona a ser exitoso. Entonces, hay que entender que una organización debe ser muy clara en absolutamente todo lo que tenga que ver con el talento humano. Entonces, más adelante vamos a ver que es fundamental que tenga una misión, la empresa, que tenga una visión, que tenga adicionalmente identificados los valores corporativos. Para nosotros esos valores corporativos se van a constituir en atributos de imagen. ¿Y qué son los atributos de imagen? Los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Entonces, es como yo quiero que me recuerden, es como yo quiero que vean a la compañía y sepan de la compañía y los públicos de las distintas audiencias la identifiquen dentro de la gran variedad de oferta que hay. Pero adicionalmente, la empresa debe tener unos procesos muy claros en la parte de selección. Entonces, debe definir muy bien el cargo, debe definir a quién quiere tener en ese cargo, con qué habilidades, con qué talentos, con qué competencias, qué es lo que no quieren que la persona tenga, qué tipo de temperamento o aptitud debe tener la persona dentro del cargo. Y una vez lo contratan a uno, le tienen que entregar a uno un manual de funciones y decirle específicamente, mire, usted fue contratada para la compañía para obtener X, Z o Y resultado. Y parte de su trabajo es hacer A, B, C, D, E, F. Y resulta que a veces las compañías no hacen eso y sacrifican al talento humano. Entonces, nosotros como comunicación debemos tener claro cuál es el panorama específico para que no haya problemas con la gente y pues digamos llegar a ser ese facilitador de proceso y de entendimiento de las distintas audiencias dentro de entornos organizacionales. Hay otros aspectos que se llaman mapas de proceso que están establecidos por la empresa, que son, por ejemplo, si yo estoy en la recepción y en la recepción a mí me toca todos los días recibir la correspondencia que llega, pues lógico que a mí me dicen sí, reciba la correspondencia, pero adicionalmente me dan un protocolo para recibir la correspondencia. Entonces me dicen regístrela en el computador, debe informar a cada área. Hay empresas muy grandes donde tienen como una especie de patinadores adentro y uno va como mandando en unos carritos todo lo que son las paqueterías y las correspondencias y los sobres y las notificaciones. A veces pasa que la información que es muy importante de los entes de control, de la DIAN, de los juzgados, de todas partes llega y de pronto dicen, no, yo radiqué la carta, yo se la mandé por un correo certificado y resulta que la pobre niña de recepción nunca se enteró que esa comunicación era importante. Y, por ejemplo, si fuera un derecho de petición, un derecho a la información que estuvieran pidiendo, que tiene un vencimiento de términos, es lógico que yo tengo que correr con eso. Entonces, tengo que avisar, tengo que notificar, tengo que contar específicamente que estas cosas están pasando y tratar de hacer llegar esa información específicamente a su conducto regular. Y entonces para eso están los mapas de proceso. A uno le dicen, en el mapa de proceso usted maneja X o Y documentos, usted maneja X, Y, Z situaciones, usted interviene con tales y tales personas en la organización y de esta manera eso le sirve a uno, digamos, como carta de navegación para poder trabajar tranquilamente dentro de la empresa. Por lo tanto, los procesos de selección y de vinculación deben ser muy claros, deben ser coherentes. Es decir, cada vez que yo defino en mi empresa un cargo, ese cargo tiene que tener una justificación dentro del plan estratégico de la organización. Y no es contratar por contratar, no, es que yo si necesito una persona es porque tengo trabajo suficiente para esa persona. Y como sé cuál es el trabajo que hay que hacer, específicamente tengo que definir las funciones que la persona va a desarrollar. Y para que esas funciones sean desarrolladas al 100% de la calidad, necesito identificar quién es la persona adecuada. Por lo tanto, las cosas no están sueltas. Este es el modelo de gestión de talento humano por competencia.
¿Tienen algún comentario con respecto a experiencia, algo que les haya pasado, algo que hayan visto? Mire, yo entré a la empresa, me sacaron, me regañaron, me gané un memorando, bueno, mil cosas, porque pues uno poco a poco va identificando que esto es más sensible de lo que uno piensa y es bastante fácil meter la pata en las organizaciones. ¿Sí les ha pasado algo así? ¡Aló! Hola. ¿Sí están por ahí? Pues, profe, a mí todavía no me ha pasado, ¿Nunca te ha pasado? no, señora. Pues de Ah, pronto sí me han llamado la atención, pero pero ya no tú, más. tú sientes que definitivamente cuando te han contratado te han dicho todo lo que tienes que hacer y te entregan un manual de funciones y esa ha sido la razón para no caer en el error. No, no, Eh, señora, eso no. Profe, por Ella le ejemplo, dice, yo que Sí. logré parar un momentico, a mí, por ejemplo, cuando ingresé a Claro, lo primero que me hicieron pues hacer fue leerme el manual de funciones, pero pues de todos, o sea, de todas las personas, Ok, de cada cargo, para sí, mirar qué era y el mío, para saber qué le comprendía a cada persona, porque pues como yo estoy en puerta, tengo que saber qué puede hacer cada persona. claro, lógico. Es fin del comunicado. Ah, fin del comunicado, muy bien. José, Ah, ¿quién iba a hablar? ¿Miguel? sí, Miguel. a mí me pasó que al llegar a la empresa donde estoy actualmente, Ujú. me hicieron un montón de preguntas como fuera de lo normal, como si tenía mascotas, si me gustaban los animales, si me gustaba cantar, cosas así como extrañas, pero creo que lo que estaban, bueno, después, que ya me volví muy amigo de las de recursos y eso, me di cuenta que ellas, su técnica o su táctica es como buscar una persona que hable mucho. Entonces Mm, empiezan a hacerle como la charla muy amena, muy así, muy casual. Y pues si en ese escenario la persona no demuestra que habla bastante, que se desenvuelve con la gente, que es muy abierta a las personas, pues definitivamente lo descartan porque pues allá, digamos que como persona miran mucho eso, que se desenvuelva bien al hablar con los demás, al llevarse bien con los demás. Eso es como fue lo que me pasó al entrar ahí. Y en temas de manuales de procedimientos y todo esto, mmm, como la empresa es nueva, el cargo mío no lo había ocupado nadie, y a mí me tocó hacer el manual de funciones y el manual de procedimientos y ah, todo eso. suele suceder, sí. Ajá, entonces a mí me correspondió pues esa tarea y yo como voy aquí, que literal yo todo fui como en la marcha, imponiendo las tareas que se hacían en ese cargo. Y al final Sí, hice un manual de funciones y procedimientos y ahí quedó, ok, ya para las futuras generaciones. ok. Vale la pena decir que estos manuales necesitan revisiones, ¿no? Sí, Necesitan revisiones periódicas porque muchas veces la experiencia determina que la persona de alguna forma ha desarrollado su cargo, pero ha encontrado procesos nuevos y ha encontrado que a veces hay duplicidad de funciones y ha encontrado que eso debería manejarlo uno dentro de su cargo, pero en la vida real lo maneja otra persona y así mm, sucesivamente. Entonces, es recomendable hacer una revisión, pues no digo todos los meses, pero sí por lo menos 2 veces al año del manual de función que cada persona desarrolla. Y que si hay ajustes, los ajustes se hagan de forma pertinente. Es que si tú no tienes un manual de función claro, obviamente no puedes hacer una evaluación de desempeño, porque claro, pues si no tienes la carta de navegación clara, ¿cómo vas a juzgar a la persona? Es como cuando uno de maestro hace una evaluación. Entonces uno dice, listo, vamos a tener evaluación y no puede preguntar sino sobre temas que haya visto y haya explicado.
Entonces, muy canalla aquel profesor que se le ocurre preguntar cosas que no ha explicado. Entonces, así le pasa a las personas en la evaluación de desempeño. Cuando llegan a ser evaluadas por una función específica y resulta que uno esa no la tenía ni contemplada. Entonces uno dice, pero ¿cómo me van a calificar si ni siquiera sabía que eso era mi responsabilidad? Es que a veces en las empresas lo obvio se convierte en un factor importante y uno mete la pata muchas veces por dejarle a las cosas obvias la vía libre y no puede ser. O sea, hay que revisar hasta el mínimo detalle. Entonces ahí le queda a Lore, ahora a ella que le gusta hacer empresa cada rato, que identifique muy bien cuál es su misión, que identifique muy bien cuál es su visión, cuáles son sus atributos de imagen o sus valores corporativos, cuáles son las personas. Ella está en este momento en el plan de contratar a una persona que haga de todo, pero el que haga de todo es sumamente peligroso. Claro, uno no tiene, digamos, como grandes ambiciones de administrativamente ser demasiado riguroso cuando tiene a una o dos personas dentro de la organización, pero uno siempre como dueño está pensando que la organización va a crecer y uno tiene que anticiparse al crecimiento. Entonces, si la persona debe ser chévere y debe tener habilidad y conocimiento para todo y estar disponible para todo, pues claro, en el de todito a veces a uno le sale chicharrón, a veces le sale papita, a veces le sale platanito y a veces no sale ningún chicharrón y uno dice, bueno, ¿y esto qué fue? La mezcla de todo, ¿qué pasó? Entonces pasa lo mismo con los cargos que son así, que uno pues cuando está empezando todo el mundo hace de todo, uno va, retrapea, atiende, saca el tinto, atiende al cliente, hace los negocios afuera y además sonríe para la foto de la promoción. Entonces, pues sí, hay que tener en cuenta muchas cositas. ¿Los otros han tenido experiencia con respecto a esto? Yo no, profe, la verdad no. Estaba pensando y no. Y no. Ah, bueno. Angie, sí, ¿no? Angie. Mm, Pues sí, me dieron un manual de funciones, profe, Ujú. pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en mi caso, tenía un cargo que era directamente en otra área y hicieron como un reajuste y se dieron cuenta que necesitaban una persona en el área administrativa y me subieron a mí por una prueba que nos hicieron, pero no hay una carta o un manual de funciones, ni un ascenso, ni un cambio de cargo? Para ese caso ahí uno cómo podría hacer o algo así. Porque pues a mí me dieron ciertas tareas, pero a mí nunca me dieron para este nuevo cargo un manual de funciones, ni firmé nuevo contrato, ni nada. Pasa mucho, a ver, eso tiene dos implicaciones. Una, las Hola, administrativas. profe. Hola, José, te oímos Uy, fuerte y claro, hoy sí te me, oímos. me tocó el celular porque no funciona, qué pena. No te creo, ¿verdad? Ay, y Sí, eso sí. agota datos como un bendito. No, no importa, pero bueno, acá estamos. Ah, bueno, Qué muy pena. bien. No. Bueno, Angie, la situación tiene dos condiciones, una la de carácter administrativo y la otra de carácter legal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista laboral legal, cuando a ti te mueven, deben moverte siempre en situación de mejoramiento de cargo, ¿sí? Muy probablemente te pueden mover horizontalmente, es decir, no tienes cambio en la remuneración, simplemente te cambian de área. Puede ser eso lo que haya ocurrido, pero si tú crees que te movieron de un cargo y en la situación de cargo hay un ascenso, entonces digamos que eso tendría que tener unas implicaciones a nivel de remuneración. Y cada vez, políticamente, cada vez que a uno lo cambian, a uno le deben decir, usted está ocupando este cargo. ¿Por qué? Porque es que cuando a uno legalmente le hacen un contrato de trabajo, le hacen un contrato de trabajo con un cargo específico. Me imagino que originalmente te hicieron un contrato, ¿cierto? Sí, Y, sí, señora. y ahí que decía, Pues el cargo como tal está como entrevistadora, pero pues yo ya no cumplo ninguna función de lo que hacía como entrevistadora. A mí me pasaron por medio de una prueba que hicieron, pero pues yo tengo otras miles de tareas más, pero nada que ver con con el cargo que entrevistadora. tengo. Ajá. Entonces,
no hubo una adenda al contrato y cada vez que hay una modificación, a ti te tienen que modificar el contrato y te tienen que plantear un otro sí, modificando una determinada cláusula y en esa determinada cláusula deben decir la persona pasa ahora a partir de tal fecha es promovida al cargo de y muy seguramente la remuneración debe cambiar. Bajo la legislación laboral colombiana, lo único que no puede pasar es que a uno lo muevan de cargo hacia abajo, es decir, pagándole menos. Si te contrataron por 1,5 millones y para una función XYZ, pero te modificaron la función y te pusieron una función XY, digamos que la función a nivel jerárquico es menor, puede ser que lo puedan hacer, pero no necesariamente te pueden bajar la remuneración simplemente porque sea XY. Te tienen que mantener la remuneración. Entonces hay que ser muy inteligentes cuando uno mueve a las personas de cargo. Por lo general, cuando se mueven, obviamente también hay un otro sí dentro del contrato de trabajo. Se notifica cuál es el nuevo cargo, cuáles son las nuevas condiciones laborales y eso tiene que quedar registrado en toda la carpeta que uno tiene de la persona, porque eso cuenta a la hora de la liquidación final, a la hora de cuando tú te vas de la compañía que te hagan una certificación. Entonces, claro, a veces las empresas lo que hacen es mover a las personas y las mueven locas, pero no las mueven, o sea, hacen movimientos administrativos, pero no hacen movimientos administrativos teniendo en cuenta la parte legal del contrato. Entonces, si hay mayores responsabilidades, te han debido hacer un mejoramiento de la remuneración. ¿Eso sí pasó o tampoco? No, no pasó. Ah, ok, no pasó. Bueno, ¿y es una empresa grande, mediana, pequeña? ¿Cómo es? Sí, es grande, es una multinacional. Imagínate, están como jugando con candela los niños. Sí, Me sí, sí parece, está. pues, están como medio graves porque de verdad que uno tiene que ser sumamente delicado con unos aspectos, porque esa parte normativa es, digamos, fundamental dentro de la vida laboral, legal y sobre todo en Colombia con hay un paternalismo muy grande en nuestro código laboral colombiano y es un código que ampara muchísimo al empleado, no al empleador, al empleado. Entonces, pues uno no se puede poner a jugar. Todo va bien hasta que la persona se siente mal y define reclamar. Claro, cuando reclama, entonces le buscan la salida, ¿no? Exacto. Pero si le buscan la salida, pues uno con tal de tener trabajo, pues uno se aguanta. Pero entonces uno se aguanta cuando son las cosas como con los gaminas en la calle, a lo bien. Pero cuando las cosas no están a lo bien, entonces uno ya tiene, digamos, herramientas y obviamente se busca todo tipo de argumentos. ¿A ti te notificaron por escrito que te iban a cambiar de puesto o fue solamente de palabra? No, de palabra. Claro, porque si es de palabra, entonces no se dejan rastros. Exacto. No se dejan rastros y entonces cuando tú, igual, cuando uno llega con el simple testimonio y con la cantidad de cosas que uno se puede, yo no les estoy invitando a nada malo, ¿no? Pero pues es que esta es la claridad de la situación. Cuando la persona quiere problemar a una compañía, se va llevando evidencias y las evidencias son, por ejemplo, el tipo de notificaciones que le pasan por el correo interno, toda la información que supuestamente va argumentando una cantidad de cosas. Entonces, cuando hay una responsabilidad mayor, pues lógico, tiene que haber también un cambio de remuneración. Pero desde que de verdad estemos como los gamines a lo bien y te sientas bien y creas que estás bien, pero hay personas que han sido muy explotadas a raíz de eso y eso son improvisaciones que se hacen desde el manejo del talento humano, que es lo que uno no debería permitir. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, mis chinitos, entonces aquí, Profe, dime. ¿hablan de contratación directa o también de los contratistas como tal? El contratista tiene una carta de navegación y es su contrato, ¿no? Es un Sí. contrato por lo general que es a término definido y por una función específica, porque es que la línea es muy delgada entre No,
cuando uno quiere desdibujar una vinculación de carácter laboral como contratista, pero entonces legalmente el contrato de esa persona tiene unas características. Por ejemplo, es una actividad única, específica, para desarrollar en un tiempo específico con, digamos, una entrega de documentos, lo que sea. O sea, esos son los contratistas, ¿cierto? Pero Lo decía por lo que a veces lo que llamamos obligaciones específicas, como tal, tú no las desarrollas todas, sino te ponen a hacer otras cosas. ajá, Pasa mucho. pasa. Entonces, pues sí, entonces por eso como escuchando a la compañera, me hice como la pregunta, si tú no estás desarrollando esas obligaciones, pero pues tampoco está mal lo que estás haciendo, eso es malo, eso es bueno, se puede denunciar o simplemente Sí, es que como yo le digo se a deja ella, ahí. en la medida en que estemos como los gamines a lo bien y ella se sienta que tiene trabajo, que tiene remuneración, que de Ujú. alguna manera está bien remunerada, pues no importa que le pongan más cosas de las que le deben poner. En el caso de los contratistas Ok. es que a veces quieren desdibujar lo que es la vinculación laboral formal a término indefinido, disfrazándola con un contrato a término definido. Ah, ok, ok, ok. Ok. ¿Me dices que un segundo? Sí. ¿Ustedes me permiten hacer un break? ¿Un minutico? ¿Sí? Sí, señora. Un segundo, por favor. Sí. Entonces, a veces pasa eso. Pasa que definitivamente con los contratos laborales la gente digamos, los desdibuja. Y para no pagar todo lo que son las prestaciones de ley, entonces lo pone como a nivel de contrato, pero el contrato con una función específica, pero obviamente se violan todas las condiciones y entonces pues a uno le están renovando cada rato y esperan a que haya un tiempo, por ejemplo, 2 o 3 meses entre el inicio y la terminación, el inicio de un nuevo contrato y las cosas son diferentes, entonces pues ahí como que sí, a veces las empresas juegan mucho con las personas y eso es lo que no está bien. Entonces, bueno, muy bien. Para completar esta parte, entonces quería comentarles que otra parte que está definiendo, por ejemplo, lo que es la calidad de la gestión de ese talento humano es el conocimiento que se tiene de la función a desarrollar. Entonces, por lo general, la capacitación debe estar orientada a cumplir con ese plan estratégico general para hacer que todo el mundo vaya caminando en la misma vía, para lograr que todo el mundo esté obteniendo un resultado importante, es decir, que esté teniendo un excelente rendimiento. Acá dice de manera final, todo plan estratégico debe estar enmarcado dentro de políticas institucionales, debe ser coherente con la misión, la visión y los valores, así como con las normas establecidas en todo el territorio nacional a partir de los parámetros que definen nuestra Constitución Nacional y normas subyacentes. Entonces, el hecho de tener a las personas vinculadas a una organización también tiene como un aspecto, digamos, como filosófico. Siempre en comunicación interna y externa, aunque en este momento no están viendo la materia conmigo, yo les digo que es fundamental para poder gestionar comunicación, necesitamos empezar porque la compañía defina cuál es su misión, que defina cuál es su visión, cuáles son esos atributos de imagen que tiene la compañía, porque es que nuestro contenido o la generación de contenido que nosotros vamos a crear hablando de las empresas, hablando de la empresa a la cual estamos vinculados, no tiene un argumento diferente a lo que es la organización ella misma en su realidad. Entonces, uno debe saber cuál es la misión que cumple, para dónde va, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. ¿Qué es lo que tiene? Para magnificar esas condiciones cuando uno va a hablar de su compañía,
a nivel de contenido, a nivel de generación de texto, por ejemplo, para distintas redes sociales o para informar o simplemente la página web, porque recuerden ustedes, como dice en introducción a la comunicación, definiendo la comunicación, todo comunica. A nivel organizacional, todo lo que nosotros hagamos de la compañía debe estar enmarcado dentro de unas políticas, y esas políticas pues parten de eso, de tener una misión muy clara, una visión clara, unos valores corporativos, unos atributos de imagen, y que adicionalmente nosotros sepamos para dónde va la compañía y acompañemos esos procesos comunicacionales desde el plan estratégico, y cada uno pues aportando desde su lugar de trabajo, y obviamente todo enmarcado dentro de parámetros constitucionales y sus normas subyacentes. Como quien dice, los objetos de las compañías son lícitos para que las personas se sientan bien, para que puedan hacer realmente ese trabajo. Cuando se habla de competencias, necesariamente nosotros tenemos que identificarlo como saberes. Y este cuadrito de competencias de saber hacer y de saber hacer y de saber ser, lo encontramos, por ejemplo, en muchos procesos académicos. Entonces, ¿cómo definimos estas tres palabrejas que son distintas entre sí y que, digamos, copan todo lo que la persona es? El saber es el conocimiento. Es decir, ustedes a nivel de comunicadores, como saber, tienen la construcción de texto, el manejo de los medios, el manejo del lenguaje de cada medio, el dominio de cada uno de los géneros, las distintas herramientas, el concepto, por ejemplo, de el papel de la comunicación, dependiendo del fin que tenga la comunicación, si es la comunicación comunitaria, si es la comunicación organizacional, si es la comunicación para el desarrollo. Tienen conocimiento, por ejemplo, de las herramientas que tienen de tecnología que tienen a su alrededor. Ese es el saber, el conocimiento. Pero el saber hacer es la habilidad, que era de lo que hablábamos ayer, y es eso que yo voy construyendo poco a poco, que me hace a mí, de alguna forma, ser diferente a las otras personas de la compañía, y lo que me hace, digamos, una persona que tiene un nivel de rendimiento alto dentro de la empresa. Entonces, hay personas, como dice Daniel, que son dormidas. Entonces, de pronto esas personas saben, pero no saben hacer. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades. Entonces otros se los llevan en bombas. La otra condición es el saber ser. Y ese saber ser está orientado a actitudes y valores. ¿De qué le sirve a uno? Y esto es un cuestionamiento, digamos, que nos sirve para más o menos pensar en lo que es el clima organizacional. El clima organizacional, que lo vamos a ver más adelante, se define como una forma de hacer las cosas con una característica particular, como hacemos las cosas aquí. Y este aquí es la compañía. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona? Vamos a hablar de Universitaria de Colombia. Entonces tenemos una visión, tenemos una misión que está en la fase documental de la institución, y cada facultad tiene su misión y tiene su visión. Y entonces todos queremos en el 2023, en el 2025, ser la universidad de más apertura social, qué sé yo, lo que diga la visión de Universitaria de Colombia. Pero en el saber ser de las personas, cuando no tengo una actitud de servicio, y ahí le vamos a preguntar a Miguel Ángel con la historia que nos contó ayer, me trataron de patada en registro y control. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer el procedimiento, conocer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si no voy a estar al servicio de las personas y no voy a tener una excelente actitud y no voy a profesar los valores que se supone tiene mi compañía? ¿Qué opinas, Miguel, de estas tres condiciones? De saber, saber hacer y saber ser con ese caso en particular. Mejor ejemplo no puedo colocar, profe. No, es que fue terrible. Incluso yo, la verdad,
estuve tan dolido, la verdad, de sentirme tan impotente de no haberles dicho su montón de cosas porque yo soy un bastante explosivo, pero me quedé callado porque yo dije, pues obviamente ellos si me quieren joder, me joden. Entonces como que no, me sentí como vulnerable y vulnerado al mismo tiempo. Yo lo que hice fue que me descargué en las redes sociales, me descargué en las redes sociales de la universidad, por cierto, y mucha gente le dio like, y mucha gente me dio la razón, y mucha gente como tienes razón, es cierto, allá tratan horrible, que no sé qué, y ya después incluso dejé de seguir a la página y eso porque ya no quería ni siquiera recibir notificaciones. La verdad fue una experiencia muy, pero muy desagradable, incluso, o sea, cambió por completo la percepción que yo tenía de la universidad por completo. O sea, yo antes recomendaba a todo el mundo, no, buenísima, no sé qué, no sé cuándo. Ahorita, si alguien me pregunta, yo digo, muy buenos profesores, muy buena enseñanza, muy buena manera, muy buena forma de enseñar, todo eso, pero horrible la forma en que te tratan en administración, así que tú verás si te sometes a eso. Es lo que le estoy diciendo a la gente. Entonces, ¿cómo ellos no se dan cuenta el daño tan grande que le hacen a la Universitaria de Colombia con esas actitudes? Porque estoy seguro que no soy el único. Y digamos, solamente mi caso, y yo soy una persona que con que convenza a uno o dos de eso, ya esos dos vuelven y lo reproducen y así van perdiendo mucha gente. O Claro, sea, van perdiendo muchas personas. claro. Entonces, en mi caso particular, yo creo que la embarran demasiado al ser una muy buena opción de estudiar, una muy buena institución, tener muy buenos profesores, porque la verdad es que no tengo queja de ninguno de los otros. Y en las redes lo que dije fue eso, lástima que tengan muy buenas instalaciones, que tengan muy buen plantel educativo y muy buenos profesores, pero la atención al usuario es lo peor, fue lo que dije y lo sostengo y lo sostendré porque fue la verdad de las peores experiencias que he podido tener en toda mi vida con Sí, respecto al servicio al cliente. Y si fuera que yo hubiese llegado con mala actitud, yo digo, bueno, pero es que yo me lo busqué, es que yo llegué hablando feo, pero ni siquiera. O sea, yo a veces digo como que, bueno, la gente no tiene que tolerarse vainas porque estén sirviendo al cliente. Pero eso fue lo que me dio más rabia, que yo llegué como con toda la actitud normal, como no, mire, es que vengo a solucionar esto porque pues me llegó un correo así, así, y me trataron horripilante. Entonces yo dije, bueno, esta gente qué, ¿o los acabaron de regañar y de vaciar o qué pasó? Pero yo no entendí. O sea, claro. no entendí, la verdad. Pero entonces piensa, ¿qué tal que Universitaria fuera tu empresa? ¿Sí? Y entonces tú dices, pasemos estas condiciones en general al talento humano que está vinculado a la organización, a la universidad. Entonces, saben, los profesores saben, la universidad sabe, porque la universidad sabe perfectamente cómo es su función, tiene muy claro su modelo de negocio y que no debería ser un negocio, pero pues la educación termina siendo un negocio. Pero sabe perfectamente cómo es, porque si hay algo que hay que, digamos, avalar dentro de este proceso, es que el señor Carlos tiene una visión muy clara de lo que es su misión. Y él dice, por eso es que nosotros tenemos pasión por triunfar, construyendo país, y él dice, quiero ser la alternativa más económica del mercado desde el punto de vista presencial y si no soy la más, por lo menos estoy dentro de las más. Y entonces, en lugar de cobrar 4 millones y pico, 4,5 millones, entonces cobro la mitad, pero pongo buenos profesores, pero están los programas, las instalaciones, pues yo creo que de todas maneras la universidad es muy linda, la universidad es muy cómoda, o sea, no tiene nada que envidiarle a ninguna, antes por el contrario es demasiado bonita para lo que son otras, ¿no? Lo cómoda que es, las sillas, los cuadros, los espacios. Entonces, digamos, sé cómo hacer ese negocio, cómo es hacer ese modelo y entonces empiezo poniendo un colegio, luego entonces me la juego para tener los programas técnicos y amplío la gama en los programas profesionales y ya estoy en la línea de las especializaciones, entonces estoy copando un rango que no lo tiene ninguna universidad, porque mi querida universidad al externado pues no tiene colegio, pero obviamente pues sí a nivel profesional
a nivel profesional, tiene muchas carreras, sin embargo, el otro día estaba oyendo, hay unos cambios que yo creo que les ha beneficiado el tema de lo de la pandemia, pero están en un revolcón, incluso el rector pues va a salir y va a haber una nueva administración, pero es que venimos de 30 y pico de años del manejo de los Sinestrosa y eso no ha sido chévere, no ha sido chévere para los profesores, no ha sido chévere para el crecimiento de la universidad, una universidad que debería tener, no sé, algo así como por lo menos unos 250 a 300 maestros investigadores, no tiene sino 80. Claro, son ciento y pico de años porque la universidad surgió o se creó en 1886. No es la historia universitaria que empezó hace 10 años. Eso, o sea, es que le falta pelo para moño en cuanto a tiempo. Pero uno ve que el modelo que ha creado el señor Carlos Moreno es un modelo muy exitoso. ¿Qué tal que a eso le pusiéramos el saber ser? ¿Qué tal que le pusiéramos actitud a la gente que trabaja con nosotros? ¿Qué tal que le pusiéramos el empeño para que los valores, para que la academia realmente brillara como tiene que brillar? Eso sería mágico. Entonces, fíjense que las competencias entre el saber hacer y el saber ser son muy importantes. Entonces, a esto es a lo que nosotros tenemos que pegarle cuando queremos construir o ayudar a construir un modelo de compañía a partir de la gestión de las personas que están involucradas. ¿Y por qué comunicación? Porque comunicación es tan sensible como que es el escenario donde las personas dicen, sí, tengo que comunicarme. Es que cuando uno pregunta en la organización, ¿estamos bien comunicados? Y entonces la gente empieza como midiendo como en el aire. Sí, yo creo que sí, sí. No, hay mediciones, hay formas de saber qué tan clara es la comunicación de los superiores con los subalternos y qué es lo que pasa con la comunicación de los subalternos hacia arriba y si realmente los de arriba están teniendo en cuenta las observaciones que se dan en todo ese digamos, organigrama y que hay comunicaciones transversales y hay circulares y hay una cantidad de cosas. Entonces, realmente la comunicación, que es un facilitador de proceso, nos ayuda también a entender a las personas y contarle, mira, hey, niña de registro y control, yo estoy en el departamento de comunicación de la universidad y de qué nos sirve tener estudiantes maravillosos en el Saber Pro con unos rendimientos espectaculares, de qué nos sirve que el Ministerio de Educación nos apruebe todos los programas. Si a la hora de la verdad, cuando yo tengo específicamente que mostrar qué clase de gente soy, muestro lo peor que tengo. Entonces, eso cuando uno dice, ¿cuál es la actitud de servicio? Si ven que las cosas no se construyen solas, cuando uno dice, no, es que esta compañía en su clima organizacional es lo mejor, acá recorremos el kilómetro extra por el cliente, ¿sí será verdad? ¿Sí es cierto? Sí es cierto que, por ejemplo, cosas que dicen en los valores corporativos. El cliente, nuestra razón de ser, ¿sí es verdad? ¿O es que el cliente es lo último que existe y cuando uno lo va a ver es en la cantidad de reclamaciones que hacen y en la cantidad de quejas? Por ejemplo, yo me aterré de algo que estaban manejando ayer en la radio, y es que un almacén que se llama Brunati, que está asociado con otro que se llama Fioti, que son fabricantes de muebles, y la verdad los Brunati pues no es que sean nada baratos. Fioti es un rango, digamos, inferior a nivel de precio, pero parece que las reclamaciones que tienen las personas con la calidad de los productos, ellos no tienen ningún inconveniente cuando acumulan una cantidad de reclamos por calidad del producto, simplemente cierran una razón social y continúan con otra y cambian la composición societaria y se burlan permanentemente del cliente. Entonces uno dice, pues claro, esto tiene implicaciones jurídicas. ¿Y cuándo es que la gente da cuenta de eso? Ah, pues cuando los medios empiezan a dejar el rastro, cuando los medios empiezan a meter el dedo en la llaga y empiezan a denunciar. Y así le pasa a todo el mundo, así le pasa a los partidos políticos, así le pasa
pues a las corporaciones y a las entidades gubernamentales, así le pasa a las alcaldías. Entonces empiezan a definir una serie de valores y cuando uno va a ver, pues en ese saber ser, no son ni parecidos a lo que escriben. Yo no sé si alguno tiene la posibilidad de buscar por internet cuál es la misión y cuál es la visión de Universitaria de Colombia. No sé si tienen por ahí, si es fácil encontrarla. Yo no sé si se ha podido encontrar en internet. No sé si pueden hacer el ejercicio. Si estamos haciendo el ejercicio. Estoy buscándolo. La página. Ok. Es que No, profe, no aparece. siempre aparecen son las ventajas competitivas, pero no aparece realmente lo que somos. Y este ejercicio es para todo el mundo. Nidia está trabajando con Claro, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar misión de Claro. Dice, nuestra misión es lograr que la población de cada uno de los países donde operamos tenga acceso a productos y servicios de calidad con la más avanzada tecnología en telecomunicaciones a precios accesibles para acercar cada día más a las personas. Misión y visión de Claro Telefonía. Dice, pero este es Ecuador, vamos a buscar Colombia. Colombia. Profe, ya encontré la misión y la visión de la universidad. Ok, dale. ¿Qué dice la misión? Misión institucional. La institución universitaria de Colombia es una institución de educación superior que transmite, investiga e integra la academia con la sociedad en un compromiso permanente del servicio al ser humano y de las responsabilidades sociales a través del desarrollo integral del estudiante y a la formación de una ciudadanía preparada, consciente, ética, crítica y responsable socialmente, inspirados en el crecimiento y desarrollo de la persona, del estudiante y del profesional como gestor y aportante del entorno familiar, comunitario y social actual. Para la institución universitaria de Colombia, tener una misión claramente formulada que orienta el proyecto educativo institucional y cada uno de sus programas es una de sus mayores preocupaciones e imperativos. Por ello, en el presente año realizó reformulación de su plataforma estratégica y adoptó el nuevo Plan de Desarrollo 2017-2022. Así, la misión contiene los nuevos fundamentos y las metas institucionales. Dice, cada uno de los programas académicos debe tener como punto de partida lo establecido en dicha misión y en el proyecto educativo institucional, lo que desarrollará el currículo, el plan de acción de cada asignatura, los programas de bienestar y proyección social y el sentido permanente de investigación. La misión de la institución insiste en la formación de desarrollo integral del estudiante con sentido consciente, ético, crítico y responsable socialmente, al estructurarlos de acuerdo con principios humanísticos, éticos, solidarios y cívicos y con una capacidad de liderazgo en cualquier medio que los rodee. Esa es la misión. La misión y la visión. La visión es más cortita. Dice, la institución universitaria de Colombia será reconocida por ser soporte de la enseñanza y el desarrollo educativo y de participar en dar soluciones a las necesidades de la ciudad y del país, fundamentadas en la formación y capacitación de seres humanos y profesionales integrales
y en la idoneidad de todos sus procesos académicos y administrativos. Ujú. Ya eso es lo único que hay. Ok. ¿Y cómo te sientes al leer eso? ¿Tú crees que eso se cumple? Dijiste, "Ah, Pues hubo una parte como de servicio y eso que no me sonó mucho, ok, pero sí, o sea, como en general el propósito que tiene la universitaria sí, pues sí se cumple porque están formando y todo eso, o sea, se centra más como en el tema de la formación y el tema académico, ¿no? sí, claro. Pero por ejemplo, cuando dice que integra la academia con la sociedad en un compromiso permanente del servicio al ser humano, es como que no me sonó el servicio, pero sé que no se refiere a eso. Claro, no sonó porque es que eso no es como se proyecta realmente la organización, ¿cierto? Entonces, ahí a uno no le suena, entonces tiene que haber algo que dice un compañero mío de trabajo, uno de los directores de programa, dice, coherencia, señores, coherencia, claro, es que uno tiene que ser coherente y las empresas deben ser coherentes. Las empresas deben practicar una misión y practicar una visión y comunicación debe realmente contarle a sus distintos públicos que esas cosas son así. Y si uno realmente pues no está convencido de que eso es así, uno mira al interior de la organización y dice, hermano, la estamos pelando, o sea, esa misión hay que replantearla. Y es, por ejemplo, yo diría que la misión de universitaria habría que replantearla porque es demasiado extensa y las misiones son un poco más concretas, ¿no? La visión está un poquito más corta, pero por ejemplo la visión tiene que tener un término. Ese término específico es un término que es que a tal fecha nos van a ver de alguna manera. Entonces ahora cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos, que pues obviamente deben hacer algún trabajo eh, donde tienen que definir a las compañías, entonces van a empezar por eso, por identificar la misión, por identificar la visión, por identificar los valores corporativos, que a su vez para nosotros los comunicadores son atributos de imagen, sobre esos atributos de imagen y sobre ese lenguaje con coherencia, vamos a construir mensajes y construir historias alrededor de la marca, del producto, de lo que tengamos para generar posicionamiento en cuanto a calidad, en cuanto a servicio, o sea, credibilidad e imagen corporativa. Entonces, adentro no puede haber un desorden, adentro no puede haber cosas locas, o sea, si digo que soy servicial es porque se me nota por todas partes. Y entonces todas las unidades de atención que prestan un servicio de alguna manera tienen que ser consecuentes con la misión y la visión. Por eso es que yo les digo que es loco que una compañía no tenga misión, visión, atributos o valores corporativos, políticas de comunicación y planes a los que quiera llegar, porque si eso no lo tiene, necesariamente entonces no tiene una formulación clara ni de qué tipo de persona quiere vincular, ni de qué tipo de actividad va a realizar, porque entonces lo más importante, que era lo que estábamos viendo antes, que es el saber hacer y el saber ser, no van a ser evidentes como identidad corporativa. Entonces, eso es muy, pero muy, pero muy importante. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para definir esta gestión internamente, ya volviendo a nuestro tema? Primero, una planeación. Y entonces en esa planeación, si esto es por competencias, implica implementar unas metodologías de gestión de talento humano por competencia, teniendo como base el plan estratégico de la organización y ajustada a los procesos relativos al cargo. Como quien dice, nada está suelto. O sea, la misión de la compañía es, la visión de la compañía es, los valores corporativos son, que a su vez son
nuestros atributos de imagen, que es lo que yo quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Tengo adicionalmente una meta, esa meta es un plan estratégico de compañía. Todas las unidades apuntan al plan estratégico de compañía. Las personas están seleccionadas para eso. La capacitación aporta para que esas personas puedan mejorar en lo que no conocen y que les sea mucho más fácil conseguir ese objetivo, y entonces todo a nivel de planeación tiene la implementación de una serie de metodologías que va a vincular a la compañía al talento humano, que tiene una condición específica, que es además la de características, la de habilidades, la de actitudes, la de aptitudes que son relativas al cargo, que le van a servir a la compañía para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces ahí sí está uno en el lugar adecuado, no como en el comercial de la vivienda, en el lugar inadecuado. El segundo paso es la gestión del empleo. Entonces uno tiene que allí definir, por ejemplo, los manuales de funciones y las competencias laborales con los lineamientos y las directrices que le permitan a cada persona desarrollar su cargo. Entonces tiene que estar muy claro y muy custodiado el proceso de selección. No es loco, no es que, ay, entonces ahora, no, es que parece que llaman mucho, sí, parece que llaman mucho, entonces, como llaman mucho, entonces busquemos, ya no es un aparato el que va a contestar, porque es mejor contestar, buenos días, actuamos limitada, ¿en qué puedo colaborarle? Por ejemplo, las empresas se crean cosas como, gracias por su espera en la línea, señora Patricia. Todo surgió de unas reclamaciones con Movistar y unos casos muy sonados a nivel de redes sociales, y entonces fue hasta un hazme reír. El gracias por su espera en la línea, señora Patricia. Lo que uno necesitaba era gestión específica, lo que uno necesitaba era no que le saludaran con tanto protocolo y tanta cosa, sino que le resolvieran su problema de conectividad. ¿Ustedes conocieron ese caso? Sí, profe, No, la profe, loca. yo no. Yo tampoco, profe. ¿No lo conocieron? No. Ay, doña Patricia. Ah, sí, sí, Ah, sí, 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 sí. claro. Pero Ya. sabes, fue por un influencer que lo hizo muy chistoso. Yo creo que fue más por él. Fue como a Movistar, ¿cierto? Sí, el de Movistar. Sí, era Sí. Movistar, sí, era Movistar, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Se fueron adueñando de unas frasecitas de cajón y a la gente le desespera que le digan gracias por su espera en la línea, porque uno se siente como la señora Patricia. O sea, realmente lo que uno necesita, y qué tal cuando lo van peloteando y le pasan la llamada al otro, y entonces lo voy a comunicar con el área de no sé qué, y uno echa el cuento y le dicen, no, esto no es en esta unidad, le voy a comunicar con el área interesada, y vuelve uno, le pasan la llamada a otra parte y uno tiene que volver a echar el cuento de su problema. Eso es totalmente grave. Eso le pasa, por ejemplo, a ETV, sin que por allá sepa Nidia, le pasa también a Claro, y le pasan a muchas empresas. Entonces, A Bancolombia. a Bancolombia le pasa a todas. Entonces, tiene uno que tener muy claro realmente, o sea, cuál es el papel y qué es lo que a la gente, a su cliente externo, le va a sacar de quicio, y fue realmente qué es lo que le sirve a la compañía para construir una imagen corporativa que es importante. Ya para finalizar, por ejemplo, esta parte de procesos en la definición de la gestión, se dice que la gestión de desarrollo, el propósito es que los procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales se definan y ejecutan con coherencia con las necesidades del cargo, y que estos ajustes optimicen la gestión del individuo para alcanzar metas y objetivos. Entonces aquí no aparece esa evaluación de desempeño que le hacen a las personas, uy, para castigarla le voy a hacer la evaluación de desempeño. Y eso sigue pasando en muchas empresas, tristemente. La evaluación de desempeño no es un arma letal. La evaluación de desempeño es una herramienta de crecimiento, un instrumento de verificación de posibles errores y la posibilidad de depurar los procesos dentro de la organización. Por lo tanto, estaríamos apuntándole a que se hiciera una gestión
de ese desarrollo del talento humano, haciendo que todo lo que la capacitación, los encuentros que hay entre superiores y subordinados, todas esas situaciones estuvieran apuntándole a que cada día tuviéramos una calidad laboral, tanto para la persona que emplea como para la persona que está vinculada a la organización. Acá tenemos entonces el cuadro general de los saberes. Entonces vuelvo y les digo, saber es el conocimiento, saber hacer, la habilidad que yo desarrollo frente a esa situación en particular, frente a esa función. Tener aptitud es el poder hacer. Hay gente que no tiene aptitud. Por ejemplo, para cantar se necesita ser afinado. Para cantar se necesita tener métrica o ritmo. Pero si, por ejemplo, no es así como, por ejemplo, la tigresa ¿cómo es la tigresa de Oriente? O la de, ¿cómo se llama la esposa de Mr. Black? Ah, profe, no, ni idea. No sé. La esposa de Mr. Black, ¿cómo se llama? Ah, esta La china. Yurani. Yurani. Yurani, bueno, ella. O sea, el marido seguramente tendrá muchas condiciones para la música. Ella no, sin embargo, ella tiene otras condiciones que la hacen famosa en redes sociales, ¿no? Pero exactamente aptitudes de cantante no tiene. La otra cosa es la que nos hace falta construir, por ejemplo, en la universidad, que es la actitud. Entonces, querer hacer las cosas. Y dentro de esto, obviamente, como un elemento conceptual, está el tema de las competencias. Entonces, tenemos claros cuáles son esos, cuáles son los saberes, cuáles son el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. Sí, profe. Sí, profe, correcto. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a, quiero compartirles de pronto. Espérenme un segundo. Quiero compartirles acá un... que está como lentirriel. Esperen un segundo. Tengo particular talento para la música. Soy institución. Bueno, un segundo, ahora sí. Quería tener listo aquí esto. Entonces les voy a compartir un video donde hay pues un resumen de todo lo que hemos dicho ahorita y aquí vamos a acabar de construir el tema de el talento. Entonces,
Me confirman, por favor, que estén escuchando y que estén viendo bien. Bueno. ¿Ya se ve? Sí, profe. Sí, profe. Universitaria Ceiba, educación diferente. Cordial saludo para todos. En este caso, quiero que nos planteemos cómo llevar a cabo una de las principales tareas que tiene todo directivo, y es propiciar el desarrollo del talento humano de sus colaboradores. Pero aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué es eso de talento? Digamos que podemos definir talento como la capacidad excepcional para algo. Tengo particular talento para las matemáticas, soy bueno en eso, me destaco en eso. Tengo particular talento para la música, soy bueno en eso, me destaco en eso. Ahora, el caso es que las personas no son muchas veces conscientes de para qué son buenas. Y las posibilidades de talento de las personas son muchísimas. El ser humano es un ser que está lleno de potencial. Ese es otro concepto, potencial. Potencial es la capacidad que tengo de ir de acá a allá. No estoy allá, estoy acá, pero puedo hacerlo. Potencial sería la capacidad de desarrollar ese talento que tengo. Hoy sabemos que es responsabilidad del directivo, del jefe, propiciar no solo su propio desarrollo, sino el desarrollo de los otros. Pero inmediatamente viene la pregunta: ¿y cómo sé? ¿Cómo sé que alguien tiene talento para algo? ¿Lo puedo medir? Sí, por supuesto. Hay una cantidad de pruebas psicométricas que hablan de valoración del potencial. Sin embargo, hay un truco que puede ser inclusive mucho más efectivo, y es aprender a observar a las personas. Aprender a observar qué muestran, qué tienen. Y usted me puede preguntar, ¿qué observar? Hay 5 factores que podemos observar en la gente. Si una persona, dicen los teóricos, si una persona cumple 3 de estos 5, es muy probable que tenga un talento especial para algo. Lo primero es que normalmente siente gusto, siente agrado por hacer eso que le he puesto a hacer. Si yo le asigno una tarea a un colaborador y yo veo que le gusta, que le coge agrado a esa tarea, es posible que tenga un talento especial para eso. Hay un elemento clave asociado al gusto, y es la facilidad de aprendizaje. Vamos a suponer que 3 personas empiezan a aprender a tocar un instrumento musical, dígase la guitarra. Al principio, a los 3 les da mucha dificultad, pero rápidamente es probable que uno de ellos empiece a aprender con mayor facilidad que los otros. Es muy probable que esa persona tenga un talento especial para la música, o en este caso para tocar guitarra. Habría que observar entonces con qué facilidad una persona aprende algo, comparándola con la dificultad que le puede dar a la mayoría de las personas. Tenemos 2, gusto por aprenderlo y facilidad de aprendizaje. Ese gusto por hacerlo y esa facilidad de aprendizaje es reconocida por los demás. No basta con que yo diga, no, es que a mí eso me gusta, o es que yo lo aprendo fácil. Es que los demás empiezan a verlo. Normalmente, por ejemplo, el docente, el profesor dice, tienes capacidad, tienes posibilidades, lo haces más rápido que los otros. O sea, los demás reconocen que en mí hay cierta habilidad. El cuarto elemento es que cuando una persona está haciendo algo para lo que tiene talento, generalmente el tiempo lo ve diferente. Tenemos 2 palabras asociadas a dioses y a personajes griegos, que son Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo como lo medimos: años, meses, semanas, días, horas, etc. Kairos es el tiempo como lo vivimos. Kairos o Kairos es el tiempo como yo lo vivo. ¿Cuánto dura una hora en compañía de la persona amada? 5 minutos. No, era una hora. Hora es Cronos. Pero la percepción que tengo de ese ratico es de 5 minutos. Eso es Kairos. Pues bien, cuando una persona está haciendo algo para lo que tiene talento, suele pasar horas que se le hacen minutos, porque pasa de Cronos
a Kairos. Y aquí tenemos un error que podemos corregir. Kairos con K. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es observar en las personas el cambio personal que se da. Cuando alguien está haciendo algo que le gusta, su forma normal de ser cambia, muy sutil. Hay que estar atentos, hay que observar con cuidado, pero se puede ver, es evidente. Por ejemplo, el que es inseguro, ahí se muestra seguro. El que normalmente es tímido, ahí se muestra un poco extrovertido. El que uno lo ve opacado, ahí en eso brilla. Si usted observa ese cambio personal, es muy probable que una persona tenga talento para algo. 5 cositas a observar, nada difícil. Y ahora, ¿qué hago yo si encuentro que una persona tiene talento para algo o tiene habilidades para algo? ¿Cómo le ayudo a desarrollarlo sabiendo que es una responsabilidad del directivo? Aquí tenemos 5 pasos, que a la postre serán 6. El primero es que yo tengo que identificar, con la metodología anterior, si esa persona efectivamente tiene esas habilidades. Irlas viendo, irlas mirando. Y las verifico. ¿Cómo las verifico? Paso 2, verificar. Las verifico poniéndolo a hacer. Bueno, si veo que tiene capacidad para tal cosa, lo pongo a hacer y miro si sí efectivamente muestra esa capacidad. Luego voy a decírselo a él. Yo le voy a reconocer su habilidad. Eres bueno en esto. Veo que tienes capacidad para esto. Inmediatamente paso al punto 4, que es comprometer. El desarrollo del potencial, el desarrollo de mis habilidades es responsabilidad mía, no de otros. Y eso le tengo que hacer ver a mi colaborador. Es tu problema. O sea, tienes esta capacidad, tienes este talento, pero el que lo va a desarrollar eres tú, no lo voy a desarrollar yo. Yo te voy a dar posibilidades, te voy a dar información, te voy a ayudar a aprender, te voy a patrocinar un curso, qué sé yo. Pero el problema es tuyo. Tú mirarás si desarrollas tu potencial o no. Y el quinto paso es acompañarlo. ¿Cómo vamos? Hago un plan de acción, fácil. Hacemos un plan de acción y lo estoy acompañando en que lo vaya desarrollando. Pero nada de esto es posible si realmente no nos exigimos. Ese sería el 6º paso. Solo la exigencia lleva a la excelencia. Exigir, exigir. Exigirme a mí mismo para observar en mí y en otros el posible potencial, las posibles habilidades. Y exigirme a mí mismo y a otros para desarrollarla. Repito, sin la exigencia no hay excelencia. Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Bueno, en parte eso, entonces, la gestión de ese talento humano. Vamos a ver otro video. ¿Qué opinaron acerca de eso? ¿Cómo les parece si ustedes fueran específicamente los gerentes y estuvieran en el plan específico de... Ay, minuto. Estrategia, desarrollo personal. No, pues me perdí en el cuarto donde dice Cronos o Kairos. O Kairos, sí. Entonces, a ver, el Cronos es el tiempo, el Kairos es espíritu que tienes para llegar a ese lugar, o sea, es parte como de las motivaciones, o sea, esos son, como este señor es gerente de formación, es muy especializado en ese tema. ¿Qué hacen estas personas? A todo el mundo tratan de llevarlo dentro de unas líneas para que le apunten a esquemas de liderazgo. Entonces, es bien interesante este aspecto porque es lo que nos permite a nosotros pasar a un nivel completamente diferente, ¿no? Entonces, menciona los pasos y al mencionar los pasos está identificando lo que es la gestión del desarrollo del talento humano y es lo que debería pasar en las organizaciones. Entonces, es que ni siquiera a veces nos tomamos la molestia de mirar ni las competencias, ni obviamente ni los saberes, ni el saber hacer, ni todos estos aspectos que de alguna forma deben ser preocupación de las personas que están acompañando los procesos. Es que a veces ni siquiera nosotros como personas que elaboramos, entramos a identificar todas esas cosas en nosotros.
O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la función de estar en esta compañía? ¿Qué papel estoy haciendo acá? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Si es la compañía de mis sueños. No, entré acá porque, pues no, pues aquí es campo. Y a la hora de la verdad, todo lo que uno se supone que debe tener, que es eso de motivación, ni siquiera lo mira. Entonces, por eso él hace todas esas reflexiones. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Profe, Señora. pues yo pienso que, digamos que esas cosas, a pesar de que como que nos las enseñan así como por encimita cuando niños, sí nos la deberían de enfocar más, pues porque eso es lo que a fin y a cabo vamos a terminar haciendo pues cuando ya somos adultos. Y a veces el perder el rumbo cuando somos niños o el no saber qué es lo que realmente nos gusta, también hace que uno tenga como esas variaciones, ¿no? O Claro. sea, de que uno no sabe para dónde irse o no sabe cuáles son sus gustos porque uno realmente nunca experimentó. Exactamente. Entonces no tiene uno ni idea de es que para dónde va, tampoco. Es como, sí, el tema de no saber a qué sabe ese pastel que le están mostrando, ¿cierto? Vamos a ver un video que nos explica qué son las habilidades blandas. Últimamente, o sea, son palabrejas administrativamente y sobre todo en entornos organizacionales, surgen a veces términos y uno no tiene ni la menor idea de qué se trata, ¿sí? Plan estratégico, planeación estratégica, liderazgo, coaching, competencias, gestión de talento por competencias. Y entonces uno sí lo oye como por allá, pero no tiene ni idea. Y uno de los términos que últimamente hace referencia a unas determinadas competencias que tenemos los seres humanos son las habilidades blandas. Entonces, para que no pase, ¿sí han oído hablar del término? No, no, señora, la verdad no. No habían oído hablar de las habilidades blandas. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un video que específicamente habla de las blandas. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Prueba los calendarios online de trabajos y... Bueno, sí. Sí, señora. Queremos que arranque porque está como medio lenta la cosa. No carga. proyectos. A diferencia de los de Wrike, están directamente conectados a proyectos y Toca calarse la publicidad. tareas. Siempre reflejan los planes y programas más recientes. Planea, visualiza y comparte trabajo. Prueba gratis calendarios de Wrike. ¿Sabes qué son las habilidades blandas? ¿Te imaginas un comunicador social que entre en pánico al hablar en público? ¿Una psicóloga que no sea capaz de trabajar en equipo? ¿O un administrador de empresas que no logre expresar sus ideas? Las habilidades blandas te permiten relacionarte con los demás, hacer equipos de trabajo y proyectarte para alcanzar logros y objetivos compartidos. En la actualidad, las empresas quieren empleados brillantes, con calidad humana, capaces de crear en conjunto, desarrollarse profesional y personalmente en sus contextos laborales, personas con capacidad de adaptarse a los cambios y liderar proyectos de éxito.
Las habilidades blandas más destacadas son trabajo en equipo, adaptación al cambio, capacidad para resolver problemas, tolerancia a la presión, creatividad, asertividad en las relaciones y la comunicación. Para que seas un profesional íntegro, Uniminuto quiere darte los siguientes tips. Reconoce cuáles son tus falencias en cuanto a habilidades blandas e inicia acciones para superarlas de manera propositiva. Ten actitud positiva ante los cambios y ábrete a explorar nuevas oportunidades. Busca ayuda en personas con experiencia en campos similares para que puedas reconocer estrategias exitosas relacionadas a tu campo. Escucha activamente las sugerencias de compañeros de trabajo. Cada persona tiene algo para enseñarte. No dejes responsabilidades para última hora. Cuando realizas tus funciones a tiempo, tienes la posibilidad de evaluarlas y mejorarlas. Realiza ejercicios de exposición de ideas y haz un video para que puedas observarte y autoevaluarte. Cuando una estrategia falle, no te frustres. Siempre tendrás la oportunidad de mejorar y aprender de tus experiencias es la mejor forma de conseguirlo. No olvides que las condiciones de la modernidad y las tecnologías nos exigen ser estratégicos, por lo cual es importante explorar las técnicas que nos permiten ser eficaces y cumplir con nuestros objetivos. Si crees que existe la posibilidad de desarrollar estas habilidades para mejorar los procesos de tu entorno laboral o académico, búscanos. En Bienestar podemos ayudarte a lograrlo. Porque bienestar somos todos. Habilidades blandas. Bueno, específicamente, cuando se habla de habilidades blandas, se está hablando de unas determinadas competencias que deben tener los profesionales de hoy en día, que no tienen relación específica con el saber, sino con el saber ser. Y es lo que los hace diferentes y lo que seguramente los mantendrá vivos dentro de los procesos de selección. Entonces, esas habilidades blandas son muy importantes para el desarrollo porque, pues, si bien es cierto, hablábamos de coherencia, hablábamos de qué nos servía saber tanto si no sabíamos ser, si no podíamos tener otras condiciones adicionales. Esas hoy en día son muy importantes porque son las que le apuntan al tema del liderazgo, las que le apuntan a que las personas tengan unas condiciones completamente diferentes, porque del saber ser hay mucha gente que sabe de lo de uno y hasta más. Pero el problema es realmente qué tipo de persona vas a contratar dentro de tu compañía. ¿Qué tipo de persona te va a acompañar? ¿A qué tipo de persona vas a acompañar? Este gerente o desarrollador de talento humano que nos acabó de hablar, dice en el último punto, o sea, es que tenga ganas, de que sea fácil aprender, de que la persona se adapte a las circunstancias. Ahí hay mucho de habilidades blandas. Entonces, a la final, eso es lo que más importa dentro del tema del talento en estos temas y en estos tiempos. Que las personas no tengan miedo, que las personas se adapten a las circunstancias, que las personas no pongan peros. Por lo general ya los problemáticos como que no los contratan. Son personas que son rechazadas. Las personas que viven como Cuzumbo solo por entre un rincón tampoco. Se necesita que colaboren, o sea, y obviamente con su dosificación, no es que todos los días estén ahí como sobreactuándose y porque se vuelven los canzones del siglo, pero sí se necesitan unas determinadas competencias que hacen más que las mismas competencias laborales, prácticas de conocimiento, y son las actitudinales. ¿Qué opinan acerca de ese tema? Mientras busco el siguiente video para que puedan verlo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
Pues, profe, por mi parte que ya entendí un poco mejor qué son las competencias blandas. ¿Sí habías oído hablar de las competencias blandas? Me imagino que sí. Sí había escuchado, pero no eran muy claras. Entonces ya con el video pues uno las entiende mucho mejor. Claro, ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Las habían oído, las habían visto? Eh, Profe, primera vez que llegamos a esos términos y todo eso, la verdad. También, profe, la primera vez, pero pues ya lo entendí mejor. ya lo entendieron mejor. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya que estamos hablando de personas en el trabajo, entonces vamos a ver un video muy simpático que se llama La Carreta. Y la carreta identifica una cantidad de personajes y ahí ustedes sabrán interpretar dentro de sus empresas y dentro de sus cosas quién es quién. Aquí les dejo la carreta. ¿Tienes en tu equipo? ¿Cómo les pareció? ¿Han visto Chévere. situaciones parecidas? Todo el tiempo se ven. ¿Han tenido compañeros de trabajo así? Hola. Sí, obvio, profe.
En todo lado siempre uno va a encontrar ese tipo de personas. A veces uno ni se da cuenta, pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario con respecto a los temas de hoy? No, profe, estuvo muy chévere. Pues cada vez más uno empieza a analizar más su entorno laboral de otra manera. Así Sí, es. sobre todo el entorno laboral. Le cambia Sí. a uno como la perspectiva. Así es, así es. Entonces, fíjense que la observación de la que hablaba este señor, pues es muy importante, ¿no? Y por allá, si recuerdan, en Introducción a la Comunicación, yo les decía que nosotros tenemos dos ojitos, tenemos dos oídos y una sola boquita, como quien dice, vea, escuche más y hable menos, porque nuestro papel en medio de todo es observar y tratar de construir y analizar y tratar de llevar las cosas por muy buen camino, porque pues de nosotros depende que las compañías siempre proyecten lo mejor de sí. Entonces, obviamente, al hacer evidentes los tipos de personas, los papeles de las personas, los procesos que viven, pues obviamente interactuando con otros profesionales, ¿no? Los psicólogos son expertos en el manejo de estas problemáticas, pero en general, a nivel básico, todos nos movemos a partir de competencias, a partir de habilidades blandas, a partir de saber hacer, de haber desarrollado habilidades con el tiempo, de haber cogido mañas también, porque es que en el tiempo también aprendemos a coger mañas. Entonces, pues poco a poco vamos construyendo. Bueno, hasta aquí los dejo hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estuvo claro, profe. Sí, profe, estuvo La todo muy verdad. claro. Muy claro, profe. Bueno, chévere. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos mañana y tengan una bonita clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, chao. Chao.